Mis autodidactas, en este video vamos a estar realizando el ejercicio 4.91 del libro de Sean de análisis vectorial. Básicamente este ejercicio nos pide evaluar el rotacional de R sobre R elevado al cuadrado. Sin embargo, tenemos que recordar que en esta ocasión R va a ser el vector siendo xy más yj más zk, y por otro lado R elevado al cuadrado va a ser su magnitud, siendo igual a x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado. Entonces vamos a comenzar partiendo de r sobre r elevado al cuadrado, el cual básicamente lo podemos escribir como x sobre x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado, y cada uno de estos va a ir multiplicado por su vector unitario i, j y k, y en el numerador simplemente vamos a colocar x, y, z. Dicho esto, vamos a proceder a obtener lo que es el rotacional de r sobre r elevado al cuadrado, y si bien tenemos que recordar que vamos a estar utilizando una matriz de 3×3, la cual vamos a tener que sacar su determinante. En la primera fila vamos a tener lo que son los vectores unitarios i, j y k. En la segunda fila tenemos las derivadas parciales con respecto a x, y, z, y en la tercera fila vamos a tener los términos correspondientes de r sobre r elevado al cuadrado. Dicho esto, vamos a comenzar a sacar el determinante, y si bien tenemos que recordar que vamos a cancelar la primera fila y la primera columna, y vamos a proceder a realizar las multiplicaciones cruzadas para obtener el determinante. Y en primer lugar va a ser el de i. Tenemos i que va a multiplicar a la derivada parcial de z sobre x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado, todo esto con respecto a y, menos la derivada parcial de y sobre x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado, todo esto con respecto a z. A continuación, lo que vamos a hacer para facilitarnos los cálculos es ir realizando cada una de estas derivadas parciales. Ahora podemos observar que tenemos una división a la cual le tenemos que sacar una derivada. Dicho esto, tenemos que hacer la regla de la división, es decir, en primer lugar vamos a sacar la derivada del numerador y lo tenemos que multiplicar por el denominador. Como estamos en primer lugar con respecto a y, la derivada de z con respecto a y va a ser igual a 0, de tal manera que todo ese término se nos va a cancelar, menos la derivada del término que tenemos abajo. Podemos observar que tanto x como z se cancelan dado que no tenemos un término con y. Sin embargo, como tenemos el y elevado al cuadrado, al hacer esta derivada nos va a dar como resultado 2y, el cual va a multiplicar al término que tenemos en el numerador. Es por eso que vamos a tener menos 2y que va a multiplicar a z, y finalmente la regla nos dice que el término que vamos a tener en el denominador va a estar elevado al cuadrado. Ahora, esta misma regla es la que vamos a seguir a sacar la derivada parcial del otro término que tenemos en el lado negativo, y vamos a tener menos la derivada parcial de y con respecto a z, pues esto nos va a dar 0, que va a multiplicar al segundo término, el cual es x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado. Ahora vamos a tener menos 2z siendo la derivada de z elevado al cuadrado, y este va a multiplicar a y. Ahora, todo esto va a ir dividido sobre el término que tenemos en el denominador elevado al cuadrado. De tal manera que podemos observar que todo lo que tenemos en 0 se va a cancelar y nos va a quedar como resultado menos 2yz sobre x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado, y todo este término va a estar elevado al cuadrado, más, debido a que tenemos un signo negativo que va a multiplicar otro signo negativo dándonos como resultado ese signo positivo, 2yz sobre x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado, y todo esto elevado al cuadrado. De tal manera que podemos observar que son mismos términos con mismas bases, y esto nos va a dar como resultado que va a ser igual a 0i. Bueno, dado que con i nos dio 0, ahora tenemos que sacar el término que va a acompañar a j. En esta ocasión lo que vamos a hacer es cancelar la primera fila y la segunda columna, y vamos a proceder a realizar la multiplicación cruzada. Vamos a tener que esto va a ser igual a menos la derivada parcial de z sobre x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado con respecto a x, menos la derivada parcial de x sobre x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado con respecto a z. Y todo esto va a ir acompañado de su vector unitario j.
Entonces, a continuación vamos a realizar la misma regla de la derivada, en donde sacamos la derivada del primer término o del numerador, la cual va a ser 0 dado que es z con respecto a x, y esta va a multiplicar al término del denominador, menos la derivada del denominador, el cual podemos observar que se cancela la y y la z, dándonos como resultado la derivada de x elevado al cuadrado, siendo 2x, que va a multiplicar al numerador, el cual es z. Y finalmente el término del denominador lo vamos a elevar al cuadrado, menos la derivada de x con respecto a z, la cual va a ser 0, y este va a multiplicar al término que tenemos en el denominador, menos la derivada del denominador con respecto a z, la cual va a ser 2z, que va a multiplicar al numerador, el cual es x. Finalmente el denominador va a estar elevado al cuadrado, y a continuación nuevamente podemos observar que se nos cancela el primer término de los dos resultados, de tal manera que nos daría como resultado 2xz, dado que tenemos un signo negativo afuera y este tiene el signo negativo, esto nos daría como resultado un signo positivo, y podemos observar que tenemos 2xz sobre x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado, y todo esto va a ir elevado al cuadrado. A continuación tendríamos un signo negativo por otro signo negativo, lo cual nos daría un signo positivo, y finalmente este signo positivo se multiplica por el signo negativo que tenemos afuera, dándonos como resultado el signo negativo que vamos a tener en el resultado. El 0 va a cancelar el primer término y vamos a tener como resultado 2xz sobre x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado, y todo esto elevado al cuadrado. Nuevamente podemos observar que tenemos mismos términos con mismas bases, de tal manera que estos dos términos se cancelan entre sí, dándonos como resultado 0j. De tal manera que ahora ya tenemos 0i y 0j. Finalmente tenemos que obtener el término que va a acompañar acá, y este lo vamos a obtener a través de cancelar la primera fila y la tercera columna. Y nuevamente vamos a hacer la multiplicación cruzada. En esta ocasión vamos a tener que todo este término que va a multiplicar a nuestro vector unitario k va a ser la derivada parcial de y sobre x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado con respecto a x, menos la derivada parcial de x sobre x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado, y esta va a ser con respecto a y. Nuevamente, para no hacer el cuento largo, tenemos que utilizar las mismas propiedades que hemos utilizado anteriormente acerca de la derivada, y finalmente a continuación podemos observar que nuevamente estos dos términos se van a cancelar, dándonos como resultado el 0k. De tal manera que a partir de este ejercicio, o más bien a partir de la evaluación del rotacional de r sobre r elevado al cuadrado, nos dio como resultado 0i más 0j más 0k, lo cual básicamente nos da como resultado que va a ser igual a 0. Y bueno, mis autodidactas, eso sería todo por el video de hoy. No olviden checar las listas de reproducción, ya que pueden encontrar diferentes temas de su interés. Recuerden suscribirse al canal, dejar su manita arriba y seguirnos en nuestras redes sociales. Sin más, mis autodidactas, nos vemos en un nuevo video.